cuando comiencen a haber cambios en Antártica, pues vamos a ver que los patrones de clima mundial van a estar cambiando, porque lo que sucede con el calentamiento global no solamente es pensar que, no sé, que Tunja se va a volver como Barranquilla, entonces qué rico ir por allá porque va a hacer más calor. No, realmente el calentamiento global lo que está aquí, lo que realmente significa es que la estabilidad climática que permitió el desarrollo de la civilización humana ya no va a estar garantizada. Vamos a tener extremos climáticos que van a ser muy difícil continuar nuestra forma de vida en algunos lugares del mundo. Van a generar desplazamientos humanos, van a cambiar los ciclos de las cosechas, van a cambiar muchos de los hábitos que tenemos como sociedad moderna. Entonces, no solamente es el hecho que aumente las temperaturas, sino que el clima está cambiando más rápido de lo que puede adaptarse la civilización a él. Claro, Juan Diego. Cuéntanos, por favor, ¿qué pasó con ese casquete gigantesco como el departamento de Risaralda? ¿Qué pasa con ese casquete? Y digamos, ¿se convierte en agua y eso qué impacto tiene sobre todo nuestro planeta, sobre nosotros, sobre Sudamérica, sobre todo el planeta, el mundo? Juan Diego, por favor. Ese casquete, lo que sucedió fue, la corriente lo llevó hacia el norte y ese casquete terminó desintegrándose al llegar a las islas de Nueva Georgia, que tienen un papel protagónico en el libro, porque de ahí fue que salieron muchas de las expediciones más importantes en el descubrimiento y la exploración de Antártica. Directamente, pues ese derretimiento no tiene un impacto, no es que simplemente por el derretimiento de ese iceberg, pues vamos a tener un aumento en el volumen, no, realmente fue una gota en el inmenso mar, pero lo que sí está evidenciando es que la trayectoria de los glaciares que se desprenden de Antártica, pues está anunciando desprendimientos mucho más grandes, y pues es un problema porque Antártica contiene el 80% del agua dulce en el mundo. Es decir, un desprendimiento de esos son como el prólogo a situaciones que pueden estar cambiando. Y, por ejemplo, sabemos que no solamente los desprendimientos están anunciando que vienen otros desprendimientos, sino es un efecto en cadena. Si, si se están aumentando la cantidad de desprendimientos, significa que el glaciar se está debilitando, significa que probablemente hay líquido debajo de él y está fluyendo mucho más rápido, que es lo que está sucediendo en Groenlandia. Cuando cambian las estaciones, el hielo en Groenlandia se está deshielando mucho más rápido y cuando llegue a un punto crítico, el deshielo va simplemente a generar una reacción en cadena. Entonces, este iceberg es solamente el prólogo de lo que puede llegar a suceder. En estos días se habla de lo que se llama el glaciar del juicio final, Ujú, Doomsday Glacier en inglés, ujú. que es un desprendimiento que puede corresponder al debilitamiento de una enorme capa del glaciar que cubre Antártica, y ese sí puede pues, resultar en deshielos muchísimo más grandes que pueden afectar desde la navegación comercial en el sur hasta producir cambios en el nivel del mar a nivel mundial. Y pues si lo piensas, Antártica es como si fuera la nevera del mundo. En últimas, el hecho que esa temperatura sea conservada en la parte sur de nuestro planeta está regulando un montón de procesos en el resto del planeta. Es difícil modelar exactamente qué es lo que va a suceder, no es un A va a producir B, pero sí son situaciones que pueden llevar pues, a unos deshielos y a unos cambios climáticos que pueden llegar a ser preocupantes. Preocupantes, pues muy interesante, apasionante sin duda alguna, Juan Diego, esta experiencia. Hablemos del libro, entonces, ¿cómo tú llegas, por favor, a la Antártica y cómo sale y surge la idea del libro? Y ya hablemos en sí a profundidad de tu obra, maravillosa, felicitaciones. Gracias. Pues el libro es un libro de aventuras. Hay dos aventuras. La mía personalmente, desde que salí de Colombia hasta que llegué a Antártica para lanzar estos globos, para observar la luz que no logra llegar a la superficie de la Tierra. Y la segunda aventura es la de la humanidad descubriendo qué es Antártica. Porque Antártica es el continente más inexplorado del mundo. Los humanos no llegamos a Antártica hasta el siglo XIX y no llegamos a su interior hasta principios del siglo XX. Realmente la historia de Antártica se puede trazar apenas en las primeras décadas del siglo XX con unas expediciones que conforman lo que se llama la edad heroica de la exploración antártica, simplemente porque no teníamos los medios tecnológicos para hacer avances hacia el interior de este lugar tan inhóspito. Antártica es un desierto de hielo, por las temperaturas casi no hay humedad en el aire, entonces la forma de imaginarse Antártica es un desierto de hielo con vientos que en promedio tienen la fuerza de un huracán.
Entonces es un lugar Wow. tremendamente inhóspito donde no crece absolutamente nada, no hay árboles, hay muy poca vida vegetal y la mayoría es en forma de musgos y hacia las costas, pero en el Polo Sur, en la planicie donde se alza el Polo Sur, no hay absolutamente nada. Entonces, el libro nace de esos relatos que uno aprende, pues por los compañeros y como por la mitología que envuelve el hecho de ir a Antártica. Yo fui a una base que se llama McMurdo, que es el asentamiento humano más grande en Antártica, y McMurdo está ubicado muy cerca a las cabañas que sirvieron de puntos de partida para las exploraciones que intentaron llegar al Polo Sur a comienzos del siglo XX. Entonces, ir a McMurdo es conocer esa historia simplemente porque está viva ahí y está viva, me refiero, está completamente preservada precisamente por ser un desierto de hielo. Incluso en las mesas de disección aún se conservan los pingüinos que los exploradores tenían listos y dejaron ahí abandonados apenas llegó el barco a recogerlos, porque por supuesto, cuando uno llega al barco a recogerlo en Antártica, se tienen que ir inmediatamente porque no sabe cuándo van a cambiar las condiciones del hielo y va a terminar uno atrapado. Parte de los relatos que cuento en el libro son de barcos que terminaron atrapados en el hielo y fueron destruidos como si fueran unas hojas secas por los inmensos cascarones de hielo. Entonces, ese es el otro desafío. Entonces, tiene una parte que es cómo llegamos a las costas de Antártica, cómo de las costas se internó la gente en ese desierto de hielo como si fueran hormigas, ascendiendo glaciares, simplemente con la comida que podían llevar encima, con los animales que podían llevar, con perros y ponis que tenían que sacrificar para comer ellos mismos o para hacer comer a otros animales. Todo lo que significó ese sacrificio y en paralelo una historia que en últimas yo pude digerir a partir de esos relatos heroicos tan tremendos que fue la historia de nuestro globo, que un experimento que en últimas tuvo un resultado enorme, pero que trajo tremendos desafíos. Cuenta una historia de que durante 6 años desarrolla el proyecto, lo que nos sucedió, los compañeros que perdimos a lo largo de ese viaje, lo que le sucedió al globo, porque no funcionó inmediatamente, sino fue un proceso en el que tuvimos que aprender a través de fracasos, a través de problemas que tuvimos, a través de grandes sacrificios, de un trabajo tremendo. Por ejemplo, cuando uno llega a Antártica y nosotros estamos retrasados en el proyecto, lo primero que hicimos fue abolir los días, comenzamos a vivir días de 28 horas, entonces trabajamos 20 horas y dormíamos 8 y como nunca se pone el sol, pues no tienes realmente la percepción que están pasando los días. Increíble. Uno lo puede hacer durante varias semanas, es bastante cansado, pero se puede, cosas como de ese estilo y como la perspectiva de lo que los hombres y los exploradores de la era heroica de la exploración de Antártica, pues tuvieron que vivir condiciones mucho más difíciles, con héroes. Casi no hay villanos en mi libro, pero por ejemplo, personajes como José María Sobral, que fue el primer latinoamericano que fue a Antártica, invitado por una expedición sueca sin hablar una gota de sueco, invitado a último momento sin tener el equipo y teniendo que aprender sobre la marcha, sobrevivir y terminando 14 meses en Antártica abandonado porque el barco que iba a recoger la expedición tuvo un grave problema. Historias como la de Ernest Shackleton, que planeó una expedición para cruzar Antártica y su barco terminó destruido en medio del mar de Weddell, que es ese mar que queda al sur de Sudamérica, y salvó a los 22 hombres que iban con él. Y hace 3 días nomás partió una embarcación de Sudáfrica a buscar los restos del Endurance, que era el nombre del barco de esa expedición, que yace en el fondo del mar y nunca ha sido encontrado. Entonces, son historias que conectan el pasado y el presente, conectan a Colombia con el mundo, a la vida diaria con la física y a todos con el universo. Eso es Relatos del Confín del Mundo. Espectacular, fascinante, Juan Diego. ¿Qué experiencia te deja la Antártida? O sea, ¿qué quisieras tú como uno de los sabios, de los científicos que estás en la cúspide de la ciencia, qué compartirías con nosotros, con los ciudadanos de a pie, los ciudadanos normales, toda la gente que habitamos en este planeta en medio de esta emergencia climática? ¿Cuál es el mensaje que deja esta región espectacular? Bueno, el principal mensaje probablemente es que la cúspide de la ciencia está mucho más cerquita de todos de lo que ustedes se imaginan. O sea, los científicos también cocinamos con agua, también nos enfrentamos pues a
a los tremendos desafíos de la vida moderna, incluyendo cómo comunicar los mensajes efectivamente, lo que está sucediendo con las vacunas, con el calentamiento global, con fenómenos que suceden muy cerca, desde los hipopótamos de Pablo Escobar hasta la efectividad de algunos tratamientos. Son problemas en los cuales los científicos tenemos que enfrentarnos a la realidad que nosotros no vivimos en una torre de marfil, sino que vivimos en una comunidad, y si no estamos comunicados con esa comunidad no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, creo que ese ha sido como el esfuerzo que he intentado hacer en el libro, que sea un libro entretenido, que sea cercano y que cuente precisamente cómo Antártica es un microcosmos en el cual se ve uno enfrentado a las necesidades más básicas que tiene el ser humano y cómo se pueden desarrollar comunidades con un fin común que respeten el ambiente. McMurdo pues es un ejemplo de eso, en el cual eh, la comunidad que vive en McMurdo tiene que vivir de acuerdo a las reglas del Tratado Antártico, incluyendo no influir sobre la vida salvaje alrededor de la base, preservar el espacio que tenemos ahí, desde el hecho de cómo se recicla en McMurdo, que hay 18 canecas de la basura para distribuir los residuos, que todos los residuos tienen que salir o entrar con uno, cómo es vivir en aislamiento, cuál es el tipo de personalidades que viven allí, gente que tiene una conciencia muy clara sobre el planeta y una visión muy crítica de lo que sucede en el resto. En Antártica dicen que si uno sacude el mundo, la gente más interesante se queda en el fondo, y hay bastante razón en esa afirmación. Entonces, esa pues es una lección de Antártica, que los científicos también cocinamos con agua y tenemos que decírnoslo todos los días al espejo, y los científicos tenemos que ser honestos en eso porque si no, no estamos conectando con la comunidad y con la gente. Y lo segundo es el microcosmos de Antártica, pues le da a uno un montón de herramientas para entender la realidad. Lo primero que a mí se me ocurrió cuando comenzó la emergencia por el coronavirus fue lo que yo viví en Antártica. Cuando uno vive en una comunidad tan cerrada, cualquier infección, cualquier enfermedad se puede dispersar rapidísimo y puede causar una emergencia tremenda. Y si tienes en cuenta que no hay evacuaciones médicas programadas, no hay vuelos regulares desde Antártica, pues te puedes quedar ahí y puedes generar realmente una emergencia sanitaria grave. Entonces, medidas como el lavado de manos, como el aislamiento si uno está enfermo, como comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, hidratarse, cosas que a lo mejor volvieron a la agenda de las personas durante la emergencia del coronavirus. En los primeros días del coronavirus, lo más útil que yo hice en mi vida fue haber ido en Antártica, porque recordé todas esas lecciones, pues que en últimas había aprendido. Entonces, ese es la segunda lección que creo, y es cómo reducir la vida e incluso el trabajo a los momentos más sencillos y valorar eso Simplificarla, pues, como una experiencia simplificarla. completa. Claro, Exactamente. En exactamente. últimas, con una actitud expedicionaria, que es para muchos de los que hicieron exploración en la Antártica, no había vuelta atrás. La única forma de salir de ahí era siguiéndose al frente hasta el final. Y pues en últimas, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora tenemos unas herramientas fantásticas que nos da la ciencia para solucionar problemas tan grandes como la pandemia o el calentamiento global. Entonces, es nuestra decisión qué es lo que hacemos con eso. Por eso yo soy extremadamente optimista respecto a los prospectos, a pesar de que es el desafío más grande probablemente que ha enfrentado la humanidad. Nunca antes en la historia habíamos tenido herramientas tan grandes para combatirlo. Entonces, eh, casi que está en nuestras manos qué vamos a hacer con lo que viene adelante. Claro que sí, Juan Diego. ¿Y qué dicen el espíritu y el alma? ¿Qué decía tu ser interior allá en la Antártica, en esa experiencia fantástica, casi que sobrenatural, única? Pues hay varios sucesos que tienen como un carácter surrealista y, si lo quieres, espiritual dentro de las situaciones que me sucedieron en la Antártica. Algunos los narro en el libro, algunos no. En el libro, por ejemplo, narro en un pasaje, la segunda vez que yo estuve en Antártica, yo no pude trabajar dentro del laboratorio. Nuestro laboratorio quedaba a 16 kilómetros de McMurdo, entonces todos los días teníamos que ir hasta allí, trabajábamos y después volvíamos a McMurdo, pero el laboratorio era un edificio como un hangar
en el cual trabajaban mis compañeros, éramos 14 más 4 personas que estaban trabajando en otro experimento, pero en la base no había más de 30 personas. Y por cuestiones de espacio, porque había otro experimento en el mismo hangar con nosotros, a mí me pusieron un container afuera y tuve que trabajar muchos días solo por fuera. Y el ancho de banda en Antártica, y todavía es el caso, no permite que haya internet de alta velocidad. Entonces, no tenía forma de actualizar podcast o música o lo que tuviera para escuchar, sino yo escuché en un loop, en un círculo, los mismos episodios una y otra vez. Y creo que uno de los episodios más singulares tenía una entrevista que le hizo Hernán Peláez a Bernardo Hoyos, cuando falleció Bernardo Hoyos. Bernardo Hoyos falleció unos meses antes de que yo fuera a Antártica y me quedé con ese episodio que repitieron a causa de, pues, de su fallecimiento. Y era un episodio que estaba hecho de pedazos de música. Él contaba sus bandas sonoras favoritas, su música favorita, y entonces me quedé con todos los comienzos de las canciones. Cuando uno escucha eso ya 60, 70 veces después de los días, pues comienza como a adquirir un carácter surreal. Entonces, por ejemplo, yo escucho La Mata Ciguaraya de Benny Moré y yo me imagino el Monte Erebus, porque cuando me pusieron en mi container, yo pedí que me apuntaran hacia, yo dije, no, no, a mí no me lo van a apuntar pues a cualquier lado, yo quiero que la puerta del container dé al Monte Erebus, que es el volcán más austral del planeta, que está activo. Entonces se ve la fumarola algunos días. Entonces yo levantaba la vista, escuchaba estos pedazos de canciones y yo veía este volcán en actividad mientras trabajaba. Entonces, en esa soledad y en eso, en el libro intento reflejarlo como si se mezclaran los tiempos, como si viera instantes en que los exploradores estaban pasando por ese lugar, porque los exploradores efectivamente tuvieron que pasar por ese lugar para ir al Polo Sur, con los dinosaurios que alguna vez habitaron en Antártica, con las plantas tropicales que alguna vez existieron en ese continente y ya no existen, con el paso del tiempo, con el paso de la música, y el hecho que ese aislamiento probablemente es lo más cercano que la gente que cree en Dios debe sentir como la existencia de un ser superior. Perfecto, Juan Diego, pues espectacular experiencia. Ellos son los científicos del mundo, héroes, sin duda, nuestros héroes contemporáneos, siempre lo han sido, pero hoy más que nunca. Felicitaciones por este libro. Por favor, recuérdanos el nombre, de qué editorial y dónde se puede conseguir. El libro se llama Relatos del Confín del Mundo y del Universo. Mi nombre es Juan Diego Soler. Lo consiguen en las principales librerías del país. Está editado por Aguilar y pertenece a la editorial Random House Penguin. En Colombia lo consiguen. Me cuentan si lo leen, si les gustan, me lo recomiendan, y seguimos la conversación en Twitter, en @JuanDiegoSoler, o en Instagram, en AstroSoler. Perfecto, pues muy bien, Juan Diego Soler, orgullo de Colombia en el mundo. Mil gracias por estos maravillosos minutos. Esperamos que ustedes, todo el público de Freeert, hayan disfrutado esta entrevista tanto como nosotros. Es todo un titán, todo un expedicionario, un explorador de la vida real en un mundo fantástico, único, un tesoro y una joya de del planeta aún inexplorada, por fortuna, ¿no, Juan Diego? La Antártica, la Antártida también, qué belleza. Espera, bueno, finalmente, antes de irnos, ¿qué podemos hacer nosotros aquí en nuestras ciudades, en el campo, en el lugar del planeta donde estemos, en el desierto, en la montaña, en fin, en la cordillera, en la llanura, donde estemos? ¿Qué podemos hacer para evitar que la Antártica desaparezca o se afecte, que ese bioma y ese lugar espectacular del mundo lleno de vida, pues desaparezca o se afecte como se está afectando todo el planeta? Pues creo que hay dos soluciones. La primera es cuando escuchen que el Tratado Antártico está comenzando a fallar y las reclamaciones territoriales en Antártica se van a comenzar a activar, preocúpense, porque eso significa que ese sistema de protección de esa región está fallando, y Colombia, que es uno de los firmantes, no tiene voto, pero sí puede, pues hace parte de la comunidad mundial que puede ejercer presión pues para que se mantenga esto, que es una joya de la diplomacia internacional. Realmente el Tratado de Servicio Antártico es una de esas cosas que uno dice, esto es lo que se puede hacer cuando se cree en esto que se llama comunidad internacional. Lo que uno puede hacer es,
como cuando le dicen a los escritores, si quieres ser internacional, habla sobre tu comarca. Nosotros todos tenemos un ambiente mucho más cercano a nosotros que nos conecta con el mundo natural. A veces es fácil ignorarlo porque vivimos la mayoría de nosotros en ciudades, sobre todo en megaciudades como las que existen en Colombia, pero estamos íntimamente relacionados con el mundo natural y con lo que permite nuestras condiciones de sostenibilidad. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es averiguar de dónde viene el agua que sale de la llave, de dónde vienen los productos que uno tiene en el plato, de dónde sale el combustible que le permite a uno moverse de un lugar a otro, cuál es el impacto del uso de ese combustible. Entonces simplemente es como despertarse a de dónde vienen todas las circunstancias que permiten nuestra forma de vida tal y como está. Entonces, creo que el paso cero es como si uno estuviera dormido, percatarse que hay un montón de condiciones que permiten que nosotros existamos y vivamos la vida como la vivimos. Una vez uno se percata de eso, yo creo que es muy sencillo ver qué es lo que tenemos que proteger y qué es realmente lo que es fundamental para nuestra forma de vida. Entonces, la invitación en últimas es metafórica porque Antártica queda muy lejos y lo menciono en el comienzo del libro. En nuestro país el hielo existe por allá, muy arriba en las montañas, está muy lejos de la mayoría de nosotros, pero el hielo da una metáfora perfecta de un lugar en el que no existe ninguna condición que permita la vida humana, mientras que en Colombia lo tenemos absolutamente todos, un país que tiene tantas riquezas tan tremendas que en última son tan frágiles que, que, que pueden estar al borde del peligro. En estos momentos, mientras estamos hablando, uno de los parques naturales más grandes de Colombia está sufriendo un incendio forestal que se puede convertir en una catástrofe ambiental más grande de la historia de Colombia. ¿Por qué sucedió eso? ¿Quién está interesado que suceda eso? ¿Fue negligencia? ¿De dónde salió? Ese percatarse de esas condiciones creo que es lo principal. Antártica no es más que una metáfora, realmente la forma en la que todos vivimos en esta nave espacial que llamamos Tierra y de la cual dependemos todos nosotros. Y no se preocupen, el planeta no va a sufrir con el calentamiento global, los que vamos a sufrir somos nosotros. Perfecto, pues Juan Diego Soler, un placer completo. Mil gracias por esta entrevista, por esta charla, por este diálogo y por iluminarnos con ciencia, con literatura, con inteligencia y con toda esta experiencia grandiosa de nuestra espectacular, única y especial naturaleza en este planeta Tierra. Muchas, muchas gracias a Juan Diego Soler por este tiempo. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos ustedes en Frier, muy amables por su tiempo también y hasta una próxima oportunidad. Felices días para todos. Hasta luego. Chao.